Muy buenos días, bienvenidos a la presentación número 37 del Seminario de Investigación y Divulgación del Aunismo. El ponente del día de hoy pues, es la ingeniera Michelle Vázquez, estudiante de la maestría en Ciencias en Energía Solar, y nos va a presentar el tema Evaluación del desempeño de un sistema fotovoltaico de 163.2 kilowatts conectado a la red en condiciones del Istmo de Tehuantepec. Ahora, como reseña curricular, la ingeniera Michelle Vázquez es egresada de la carrera de Ingeniería del Diseño en la Universidad del Istmo y se tituló en el año 2016. En 2017 trabajó como supervisor de obra y generador de presupuestos de obra en la empresa Boomback. Actualmente estudia el cuarto semestre de la maestría en Ciencias de Energía Solar en la Universidad del Istmo. Su línea de investigación es la evaluación de sistemas fotovoltaicos. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues cedo la palabra a la ingeniera Michelle para que inicie con la presentación. Adelante, Michelle. Muchas gracias, doctor. Buenos días. El día de hoy se va a presentar parte del trabajo de la evaluación del desempeño de un sistema fotovoltaico de 163.2 kilowatts conectado a la red en condiciones del Istmo de Tehuantepec. Su servidora, Michelle Vázquez. Como contenido de esta presentación, tenemos en el punto número 1 una introducción que contiene el panorama internacional de la tecnología, la descripción de un sistema fotovoltaico, las ventajas y desventajas de la tecnología fotovoltaica, el efecto fotovoltaico y la evaluación de sistemas fotovoltaicos, metodologías de evaluación. Como punto número 2 tenemos la metodología general del trabajo. Punto número 3 tenemos los resultados. En ellos se encuentra el estudio de sombras, el estudio de rendimiento del sistema fotovoltaico. Y como número 4 tenemos conclusiones y como número 5 tenemos la referencia. Dentro del panorama internacional de la tecnología, esta tecnología ha evolucionado durante los últimos años. A partir del año 2016 hasta la actualidad, su generación de potencia a nivel mundial ha ido de 3 gigawatts a 942 gigawatts. En la imagen A se puede observar el porcentaje total de la cantidad generada en gigawatts a nivel mundial, que son los 942 gigawatts del 2021. Esta versión es la versión actualizada, no se tienen datos más actuales. En la gráfica P se observa un top de países que han adicionado la capacidad de generación de energía fotovoltaica a nivel mundial. En este top 10 tenemos como primer al país que es China con un 31%. Definimos qué es un sistema fotovoltaico. Es el conjunto de equipos que permiten que la energía solar se convierta en energía eléctrica de manera limpia, sustentable y rentable. Está compuesto de un generador fotovoltaico conectados en paralelo y en serie para aumentar una potencia. Estos forman un arreglo que está conectado a un inversor que se encarga de transformar la corriente directa a corriente alterna. Todos los sistemas interconectados a la red tienen un medidor bidireccional que indica el flujo de electrones del sistema hacia la red y viceversa. Posteriormente se tiene un transformador y la red eléctrica. En las ventajas de la tecnología fotovoltaica podemos decir que son fiables, fáciles de usar y de larga vida, se mantienen debidamente. La mayoría de los módulos comerciales cuentan con garantías de vida de 25 años. Es complementaria con otras fuentes de energía, tanto convencionales como renovables. No poseen partes móviles, no generan emisiones, no requieren agua de refrigeración y son silenciosas en su funcionamiento. La facilidad de su proceso de instalación, sistemas modulares y flexibles. No requiere ocupación de espacio adicional, pues se puede instalar en tejados o integrarla en edificios. Evita costes de mantenimiento y transporte de las líneas eléctricas, tanto en zonas rurales como urbanas. No hay piezas móviles susceptibles de desgaste, rotura o sustitución. En las desventajas de la tecnología, definimos la intermitencia y la temporalidad de la luz del sol, la dificultad que enfrentan muchas tecnologías emergentes, la ignorancia
Inicialmente tenían un alto costo. Actualmente el costo ha disminuido sustancialmente y la instalación de los sistemas fotovoltaicos es cada vez más rentable. México cuenta con una excelente ubicación geográfica y un extenso potencial de recursos renovables. Como se observa en la figura, se encuentra dentro de los 5 países que reciben mayor energía solar en el mundo. Por esta razón, México puede convertirse en el país con mayor potencial para generar esta tecnología. ¿Cómo se transforma la radiación en energía eléctrica? A través del efecto fotovoltaico, que es la generación de un voltaje o diferencia de potencial en la unión de materiales conductores, debido a procesos de absorción, de radiación y transporte de portadores de cargas. En la evaluación de sistemas podemos decir que los sistemas se diseñan, se dimensionan, se instalan y se ponen en funcionamiento. Sin embargo, no se hace un monitoreo o una evaluación de estos cuando ya están instalados en el tiempo que sea instalación. La producción de energía del sistema fotovoltaico depende de las condiciones climáticas del sitio, depende de la eficiencia con la que trabaja cada uno de los elementos que componen al sistema, de su adecuada instalación y de su mantenimiento preventivo. Es importante determinar la producción real del sistema fotovoltaico para observar el efecto que produce en él. La evaluación de sistemas fotovoltaicos tiene como principal objetivo observar el desempeño y comportamiento energético del sistema, la energía real producida y pérdidas energéticas. El comportamiento energético de un sistema fotovoltaico describe cómo funciona este sistema. Desde que se capta la energía del sol, la transforma en energía eléctrica y la inyecta a la red en un periodo de tiempo establecido, considerando la variabilidad de las condiciones del entorno y de los componentes del sistema. En resumen, ¿por qué es importante evaluar el desempeño de un sistema fotovoltaico? De las condiciones climáticas, evaluarlo permite compararlo con otros sistemas fotovoltaicos instalados de las condiciones del sitio se pueden observar que afectan por proyección de sombras o suciedad, etc. De cómo se instalan los elementos que componen el sistema y del mantenimiento preventivo. En esta diapositiva se definen diferentes metodologías de evaluación de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Tienen en común en estas metodologías que se evalúa un coeficiente de rendimiento o un performance ratio. Para este trabajo se utilizó la metodología de Eberle. En la siguiente diapositiva podemos observar el esquema general de evaluación que se elaboró por medio del método de Eberle. Se evalúan fundamentalmente 4 parámetros. El primero es la productividad, que se clasifica en una productividad de referencia, una productividad del arreglo y una productividad. También, como número 2, tenemos las pérdidas, que se clasifican a pérdidas de captura, pérdidas del sistema. Dentro de las pérdidas de captura, se clasifican en pérdidas de miscelánea, pérdidas debido a temperatura. En la eficiencia tenemos la clasificación de la eficiencia de la red, la eficiencia del inversor y la eficiencia del sistema. Y en el coeficiente de rendimiento, este es de todo el sistema y es el parámetro más importante que se va a evaluar. En la siguiente tabla vamos a definir cada uno de estos parámetros. La productividad de referencia hace mención a la energía producida en un periodo de tiempo por unidad productiva, que es lo mismo que las horas solares pico. Tenemos la productividad del arreglo, que es la energía eléctrica producida por el generador fotovoltaico en un periodo de tiempo por unidad productiva. Y tenemos la productividad final, que es la energía eléctrica producida por el sistema en un periodo de tiempo por unidad productiva. Tenemos las pérdidas, que se clasifican en pérdidas de captura,
y de estas se clasifican en pérdidas debido a la temperatura, ya que la temperatura de la celda es mayor a 25 grados. Tenemos las pérdidas de captura miscelánea, que estas no dependen de la temperatura de la celda, dependen de otros elementos como el cableado, diodos de stream, baja irradiancia, etc. Tenemos las pérdidas del resto del sistema y tenemos las pérdidas de captura total, que es la suma de las pérdidas debido a temperatura y de miscelánea. En la eficiencia tenemos la eficiencia del arreglo, que es la eficiencia con que el arreglo transforma la energía proveniente de la radiación en energía eléctrica. La eficiencia del inversor, que es la eficiencia con el que el inversor convierte la corriente directa producida en el arreglo a corriente alterna. Y la eficiencia del sistema, que es la eficiencia con la que todo el sistema transforma la energía proveniente de la radiación en energía eléctrica y en corriente alterna. Y finalmente tenemos el performance ratio, que se define como la relación de la radiación que llega al sistema y el tamaño de él. Cabe mencionar que el performance ratio o coeficiente de rendimiento es un parámetro muy importante, ya que este permite comparar otros sistemas fotovoltaicos ubicados en zonas climáticas de irradiación solar global. También este parámetro permite evaluar cuantitativamente de forma integral en función de la calidad de los componentes del sistema y los requerimientos de la instalación y su adecuado mantenimiento. Como ejemplo, podemos decir que si tenemos un PR del 80%, indica que hubo un 20% de pérdidas en la generación de energía. Aquí vamos a definir la metodología general del trabajo. Describimos el sitio de desplazamiento. El sistema fotovoltaico se encuentra ubicado en la Universidad del Istmo, en el campus de Tehuantepec. En la figura A se observa el sistema fotovoltaico en una imagen de Google Maps y en la figura B se observa la orientación y el ángulo de inclinación que tienen los paneles solares. El sistema se encuentra orientado completamente al sur y los grados de los cuales están inclinados es 6 grados. En esta diapositiva vamos a describir de manera simplificada las características eléctricas de salida de nuestro sistema. El sistema fotovoltaico tiene una potencia de 163.2 kilowatts, los cuales contienen 10 arreglos de 16.32 kilowatts. Cada arreglo tiene 16.32 y cada arreglo contiene 4 cadenas paralelas, las cuales suman una corriente de 35.64 amperes, en las cuales una cadena tiene un voltaje de 457.8 volts y una corriente de 8.91 amperes. Una cadena contiene 12 paneles, donde cada panel tiene un voltaje de 38.15 volts, una corriente de 8.91 amperes y una potencia de 340 watts. Para el análisis de nuestra metodología, se van a evaluar los 10 arreglos durante un año, por lo que se tuvieron que analizar 10 bases de datos de parámetros eléctricos y meteorológicos durante 12 meses. Estos datos se registran en un intervalo de cada 5 minutos y analizando alrededor de 1.036.800 datos por parámetro y por arreglo. En la siguiente figura se observa la metodología de trabajo. Tenemos primero el cálculo de la radiación en superficie inclinada, son los 16 grados que el generador fotovoltaico a través del modelo del cielo isotrópico de Lewis-Jordan. Esto debido a que la base de datos que tenemos nos da la radiación en superficie horizontal. También se hizo una simulación de sombras y se aplicó la metodología de Eberlin, que ya se ha mencionado anteriormente, que se evalúan fundamentalmente la productividad, las pérdidas
la eficiencia, el coeficiente de rendimiento. Debido a la mayor cantidad de elementos que tenemos a evaluar, se procesó el desarrollo de un algoritmo para evaluar el sistema, para automatizar el proceso. Y también de igual manera se diseñó la interfaz para presentar nuestros resultados de salida. Dentro de los resultados tenemos el play sombra. Observando el sitio, pudimos ver que se encuentran árboles que afectan al sistema, ya que los árboles son obstáculos que obstruyen la trayectoria del Sol. Para determinar las alturas y distancia de los árboles, se hizo mediante un estudio topográfico en campo. Consistió de 3 fases: un trabajo de planeación, un trabajo de campo y un trabajo de gabinete. Se utilizó un teodolito, un tripié y un estadar. En esta diapositiva se muestra la altura, distancia de cada uno de los árboles del sistema. En total, 9. 3 de ellos situados al este, 6 de ellos situados al oeste. En las figuras podemos observar la ubicación de cada uno de los árboles y podemos identificarlos con las letras de la A a la I. Y también podemos identificar la orientación hacia el oeste o hacia el este. Se diseñó un modelo en 3D en el software de Sketch a escala real. Esto quiere decir que las dimensiones son reales para el sistema fotovoltaico, para las alturas de los árboles y para las distancias de los árboles. La simulación de la trayectoria del Sol con el diagrama solar en 3D es la proyección de sombras sobre objetos que pueden determinarse empleando los conocidos diagramas solares, los cuales son gráficos que sitúan la posición del Sol en el cielo mediante 2 coordenadas angulares, la altura solar, y se realizó una simulación de la trayectoria del Sol empleando el software libre que se encuentra en esta página web. Y se hizo la simulación de la trayectoria del Sol durante un día de cada mes del año. En la primera simulación es para el día 22 de enero, tomando en cuenta este día como un día de invierno. Se observa la trayectoria del Sol desde el día hasta la noche y se puede observar cómo la sombra parcial afecta al sistema fotovoltaico debido a los árboles durante todo el año. Y en la segunda simulación tenemos el día 22 de julio del 2023, debido a que representamos un día de verano. En la simulación se observa el sombreado parcial del sistema debido a los árboles del oeste durante todo el año. Y en los meses de verano, a partir de abril, deja de proyectarse sombra en el lado este hasta el mes de octubre. Cabe mencionar que se hizo la simulación para cada día 22 de cada mes del año. En esta diapositiva mostramos los datos de producción de energía de los arreglos y las pérdidas de energía de los arreglos. Tomamos como referencia el arreglo que tuvo mayor producción y se tomaron de los meses de marzo a diciembre. Se sacó la pérdida de energía con referencia al arreglo número 8 y se sacó un porcentaje de pérdidas de energía. En el siguiente diagrama podemos ubicar nuestros arreglos en el sistema fotovoltaico, cómo están distribuidos y qué pérdidas tienen, como se había mostrado anteriormente. Podemos observar que el arreglo número 10 está repartido en la primera hilera y de ahí podemos observar la distribución del resto de los arreglos. También se puede observar que las pérdidas mayores fueron del lado oriente y poniente, donde se ven afectados por las sombras parciales, pero estas pérdidas no solo incluyen
incluyen pérdidas de sombreado. Se incluyen las pérdidas de captura, incluyen las pérdidas del resto del sistema. Sin embargo, no hemos separado esta parte, pero sí se va a realizar para el estudio del trabajo. Dentro de los resultados tenemos el estudio del rendimiento del sistema fotovoltaico. Se empleó la metodología de Eberlin en conjunto con la norma IS 61724. Se determinó, como ya se ha dicho, el cálculo del rendimiento de referencia, el cálculo del rendimiento de cada arreglo, el cálculo del rendimiento final para cada arreglo, el cálculo de las pérdidas de captura y las pérdidas del resto del sistema y el cálculo del PR o Performance Ratio. Para ello se desarrolló, como ya se ha mencionado, por el número de datos que se van a evaluar, un algoritmo y se automatizó el proceso. La base de datos que fueron de la página web de los inversores ProNews y de una estación meteorológica que se instaló aquí en la Universidad del Istmo. Dentro de la metodología que se hizo para el algoritmo, partió de la entrada de datos de los inversores y la radiación. Primeramente, tuvimos el ingreso de las corrientes de salida, las energías y los voltajes de salida. Y también se obtuvo la radiación a 16 grados con la metodología de Jordan. Al ver estos resultados de nuestras bases de datos, se almacenaron en una matriz. Estamos dentro de todo lo que necesitamos, tenemos todo lo necesario para evaluar nuestra metodología. Se procede a utilizar un ciclo for debido a que este nos va a permitir repetir la metodología en cada arreglo y obtendremos como salida los datos de rendimiento, pérdidas, el PR, la energía en corriente directa y la energía en corriente alterna. Posteriormente tendremos la generación de las gráficas y finalmente se diseñó una interfaz para presentar estas gráficas, ya que el número de gráficas que tenemos como resultados van arriba de las de 200 gráficas. Esto se determinó y se hizo para presentarlo de una manera ordenada, en la cual podemos seleccionar el inversor, el mes y nos dan nuestras gráficas de salida. En esta gráfica podemos observar el rendimiento final y las pérdidas de todo el sistema, que van del mes de abril al mes de agosto del 2022, en la cual se observa que tuvo un comportamiento similar durante el tiempo de estudio en los 10 arreglos. Como color azul podemos identificar el YF, que es el rendimiento final, LC, que son las pérdidas de captura, y el LS, que son las pérdidas del sistema. Y podemos observar que las pérdidas del sistema son significativas. En la siguiente gráfica mostramos un ejemplo de un arreglo. Se graficaron estas gráficas para cada arreglo, pero para la presentación se tomó como ejemplo el arreglo número 5. En esta gráfica podemos observar que el mayor YF que tenemos en esta gráfica es para el mes de abril y este es el mayor rendimiento, y tenemos que el menor rendimiento es en el mes de mayo. También se observan que las pérdidas por captura, que son LC, son más altas en los meses de abril y mayo. Esto debido a las altas temperaturas. Como bien se sabe, aquí en el Istmo de Tehuantepec, estos 2 meses son los meses más calurosos del año. También tenemos la producción de energía. Identificamos a la corriente, a la energía en corriente directa en color morado y la energía en corriente alterna en color rosa. La mayor producción corresponde al mes de abril y la menor al mes de mayo. El mejor PR que se obtuvo fue el mes de agosto con 85%. Fundamentalmente agosto, donde el arreglo tuvo la mayor producción de energía, combina con las menores
pérdidas que ya se ha visto anteriormente en la gráfica anterior. Todas las gráficas que se están presentando son para el arreglo número. En esta tabla se muestran los valores promedios de todos los arreglos durante el periodo que se evaluó, que es del mes de abril al mes de agosto de todo el sistema. Podemos observar que el PR más alto es de 84.4%, que significa que el 100% de la energía que llegó como radiación solar se aprovechó solamente el 84% y no se captó alrededor del 13.9%. En esta diapositiva podemos ver las condiciones ambientales en el año 2022. Tenemos la velocidad del viento, la radiación promedio y la temperatura. Para el mes de mayo se tuvo la temperatura promedio más alta, por lo cual su PR, aquí lo indica, es el más bajo y las pérdidas de captura son las más altas. También podemos ver que algunos meses de julio a agosto se vieron favorecidos por la limpieza de paneles debido a lluvias ocasionales. También podemos observar lluvias frecuentes en el mes de julio, junio y julio. Y en las conclusiones podemos decir que el estudio de las proyecciones de sombras parciales en los lados este y oeste del sistema fotovoltaico arrojó que las pérdidas energéticas por sombreado parcial no son significativas, dado que ocurren en horarios que la incidencia de la radiación no es tan alta, que varía en la mañana y en la tarde, y ocurre en periodos de tiempos previos. Esto está de acuerdo con lo planteado en la literatura. No obstante, se sugiere la poda de los árboles. Los arreglos fotovoltaicos ubicados en ambos lados, este y oeste del sistema fotovoltaico, mostraron los mayores porcentajes de pérdidas en el periodo estudiado. Se presentó un estudio del desempeño del sistema fotovoltaico durante los meses de abril a agosto del 2022, aplicando una combinación de la metodología de la norma ya mencionado y la metodología de Everly. Durante este tiempo se estudió y se observó que el mes en que se presentaron las mayores pérdidas de energía, por tanto menor PR, en el sistema fotovoltaico fue el mes de mayo, las cuales se atribuyen fundamentalmente al incremento de la temperatura de los paneles solares. El mes de agosto se observó el mejor desempeño del sistema fotovoltaico con un PR de los 4 puntos y las menores pérdidas de captura se atribuyen al resultado a la limpieza del sistema fotovoltaico, dadas las frecuentes lluvias en el mes de julio, la alta incidencia de la radiación. Estas son las referencias utilizadas en el trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación, Michelle. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Quien tenga preguntas, levante la mano, por favor, o escriba en el chat. Jaime, ¿cómo se encontró la orientación y la inclinación de los paneles solares del UNISMO? ¿Y por qué solamente tomas pruebas cada 22 de cada mes? La orientación es igual a la latitud del sitio de desplazamiento. Y se tomaron las simulaciones de ese día, pero se pueden hacer para todo el año, para todos los meses. Okay, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, mientras que alguien hace alguna pregunta o escribe, te quería preguntar si dijéramos, o sea, la sombra, el impacto en pérdidas, ¿qué porcentaje más o menos dirías que tendría el efecto de la sombra en las pérdidas? Las pérdidas que se obtuvieron son pérdidas totales. Hasta donde se ha llegado con el trabajo, no se han separado de estas pérdidas, debido a que no teníamos la base de datos de la temperatura del panel. Pero hasta este punto, hasta el día de hoy, ya se tiene con la base de datos, ya se cuenta con la base de datos de las temperaturas de los paneles que se estuvieron monitoreando en los meses más calientes, que fueron a partir del mes de marzo, y pues ya se puede separar estas pérdidas, pero ahorita para cuestiones de esta presentación, pues no se han separado. Ok. Otra pregunta, ¿por qué solamente se hicieron las pruebas de marzo a agosto y no sé, ¿qué faltaría para completar el año?
Ya se tiene la base de datos, ya se tiene la metodología, ya se tiene el código, solamente falta procesar la información. No se ha procesado porque decidimos enfocarnos en sacar otras cuestiones del trabajo de tesis. Y también porque el procesamiento no lleva mucho tiempo porque ya se tiene todo. Básicamente ponernos a procesar la información. Ok, muy bien, Michelle. Ahora, Osvaldo Gómez pregunta, ¿es recomendable la limpieza del panel en los meses de más polvo para incrementar la eficiencia o las pérdidas por polvo son comparables a la sombra proyectada por árboles? Sí, efectivamente, los paneles se tienen que lavar cuando ya están muy sucios, pero afortunadamente aquí en la zona tenemos lluvias regularmente y entonces este mantenimiento se hace solo. No se ha tenido que lavar los paneles desde que se empezó a evaluar el sistema. Ok, muy bien. Y Eduardo Pérez Saltel pregunta, ¿se hizo algún estudio de puntos calientes en los paneles y cómo afectan estos en la eficiencia del sistema o el tiempo de vida del panel? Pues solamente se monitoreó la temperatura del panel para saber las pérdidas que se tienen por medio de la metodología que se representó con el siguiente diagrama. Entonces, estas temperaturas del panel, estas pérdidas de captura debido a la temperatura del panel, se obtienen con esta fórmula. Solamente se compara con los valores de la base de datos que ya tenemos. José Antonio Rojas, ¿cómo simulaste la trayectoria del Sol o con qué función la asimilaste? La trayectoria del Sol se tomó meramente de saber las medidas reales del tema, de saber las medidas reales de nuestros árboles y las distancias que se tomaron con respecto al observador como se ve en la imagen. Posteriormente se hizo un modelo 3D a escala. Simplemente este modelo 3D se cargó en esta página web, la cual esta página web nos da la simulación del Sol durante todo el año para cada día de cada mes. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga preguntas, comentarios? Bueno, Michelle, por ahí hiciste algunos estudios de calidad de energía. O sea, ¿cómo los vas a relacionar con lo que presentaste el día de hoy? O sea, ¿para qué te van a ayudar? Sí, claro. La calidad de energía que se midió fueron el equipo estuvo conectado durante 2 meses. Este estudio de calidad es para definir si la energía que se está produciendo coincide con los números que vienen en la norma. Esta parte del trabajo también ya se hizo, simplemente que para este seminario, por cuestiones de tiempo, no se presentaron, pero para la tesis están incluidas. Ok. Ahora, por ahí mencionaste la eficiencia al inicio de la presentación. ¿Cuál serían las eficiencias de los principales componentes? No sé si tengas algún dato, por ejemplo, el convertidor, el panel. Las eficiencias se determinan a partir de una eficiencia del generador, una eficiencia del inversor y una eficiencia total. Se tienen que tomar en cuenta cada una de ellas para clasificar e identificar cuánto es la cantidad de eficiencia de cada uno. Y también, obviamente, nos daría una eficiencia total. Pero de este modo podemos clasificarlas y saber cuánto es el valor para cada uno, para el inversor y para el panel solar. No sé si tengas algún dato, por ejemplo, de lo que has tomado de estudio, el inversor, ¿cuánto sería una eficiencia, un valor así, algún dato, un rango de eficiencia? Aquí en esta gráfica, la eficiencia del resto del sistema está representado en color amarillo. Vemos que oscila entre el punto 17, punto 16 para el arreglo número 5. Podemos decir que nuestro inversor trabaja de una manera adecuada y también aquí tenemos el promedio de todos los arreglos y estas eficiencias van de 2.6 a 2.8, que también podemos decir que son relativamente muy bajas si las comparamos con las pérdidas de captura. Ok, muy bien.
Por aquí, Ana Mariela, ¿qué orientación consideras mejor de acuerdo a la zona del istmo o inclinación que se debe tener? La inclinación de nuestros paneles siempre van a estar orientados completamente al sur y siempre se van a orientar de acuerdo a la latitud. Gabriel Villaseñor pregunta, ¿se consideró el rendimiento total sin sombra de los paneles en los meses de análisis para contemplar removerlos o no? Pues en este caso, un rendimiento total que obtuvimos es un PR. Y aquí, en las pérdidas clasificadas por pérdidas por captura y del sistema, podemos observar la cantidad de cada una de las pérdidas que se dieron cada mes para los 10 arreglos. Y también en esta gráfica, en este esquema, se observan las pérdidas totales, pero como ya mencioné, no solo son las pérdidas por sombreado, también incluyen las pérdidas por el resto del sistema y por captura. Entonces, lo que se tiene que hacer es clasificar estas pérdidas para saber con exactitud cuánto se está perdiendo por sombreado. Y talarlos completamente no es una opción. Entonces, lo único que se recomienda es la poda de los árboles. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Levanten la mano, escriban en el chat, por favor. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas, Michelle. Entonces, si me permites, voy a proyectar el reconocimiento para la lectura al mismo. Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia a la ingeniera Michelle Vázquez por su valiosa participación con la ponencia Evaluación del desempeño de un sistema fotovoltaico de 163.2 kilowatts conectado a la red en condiciones del Istmo de Tehuantepec. En el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica, el posgrado de los mismos, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, 16 de junio del 2023.